paran de las 10 de la mañana en todo el país. Julieta Carraza, viceintendenta electa de la ciudad, está con nosotros. ¿Qué haces, Julieta? ¿Cómo andás? Gracias por venir. Por favor, gracias a ustedes por invitarme. Te quedó bajo el Saludo. es alta, Julieta, ¿no? Sí, Podríamos, soy a alta, ver. soy No, alta. espera, ¿Ahora ahí? ahora ¿No? A ver, hablame si querés. Vení, Marcos, arreglalo vos, ¿querés? ¿Estamos ahí? O si no, o a ver, vamos a levantarlo un poquito porque... ¿No me di cuenta? Ahí va a Ahí salir va. bien. Ahí vamos. Ahora sí, si no, se te va a escuchar. ¿Cómo Bueno, andás? buenos días. Un ¿Todo saludo a bien? toda la audiencia. Muy bien, Bueno, muy ¿cuál bien. es el sentimiento tuyo y de la gente de Primero Gualeguaychú después de tanta adrenalina, de tanta ida y vuelta con la candidatura? Bueno, ahora que ya está consumado el resultado y ya bajaron, porque me imagino que primero estuvo ahí al palo el tema de la elección, pero ahora ya pasó el tiempo necesario como para estar más tranquilos y pensar en la ciudad que viene. ¿Cómo están hoy? Bien, muy bien. O sea, fue una campaña difícil. Ya lo hemos hablado muchas veces a esto. Y bueno, fue difícil no solamente por lo judicial, fue difícil por las apreciaciones personales, por una campaña bastante sucia en ese sentido, yo no recuerdo otra. Y bueno, la sensación luego de la elección es de mucha alegría, de mucha responsabilidad también, de mucha responsabilidad y de emoción, de la confianza de la gente. No es fácil apostar a cambiar algo, no es fácil. Había una campaña que puso en la escena el miedo de la gente que se iba a quedar sin trabajo, de algunas cosas que decían que veníamos a hacer, que obviamente tuvimos que salir a aclarar muchas veces que no íbamos a hacer. Entonces, en ese sentido, me parece que la apuesta por algo incierto, ¿sí? fue muy grande. Y nada, y a mí en lo personal me emociona mucho. Te imaginarás que el último gobierno de otro signo político yo no existía, digamos, ¿no? Entonces creo que tenemos una oportunidad muy grande y estamos trabajando mucho y sabemos que tenemos que trabajar todos los días, que todos los días son una prueba para no desperdiciarlo. Vos decías recién, tuvimos que salir a explicar qué no íbamos a hacer. ¿En qué puntualmente haces eje de eso? Digamos, ¿qué crees que se sembró que era mentira? Bueno, como hasta el día de hoy, el otro día me llegó un mensaje y me lo mostraba Juani también, Juani Olano me refiero también, por ejemplo, una enfermera en un CAPS, que le han dicho hasta hoy en día, que bueno, que van a terminar todos despedidos y que nosotros vamos a desembarcar en la municipalidad de Gualeguaychú, a echar a todo el mundo, a desmantelar todas las cooperativas y empieza como una refundación. Esto obviamente no es así. Primero porque hay una situación económica, primero porque es imposible en términos prácticos. O sea, no podés entrar a echar a todo el mundo. Entrar a echar a todo el mundo, además no tiene sentido, ¿no? Hay una cuestión de malicia ahí también, claro. Porque primero que en términos prácticos de funcionamiento es imposible. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Porque si esto fuese así, yo no lo entiendo. La previa de la elección, ponele. Decís, bueno, sí. Es política y se busca, ahora que ya está. Sí, se busca generar miedo. Yo digo, entiendo que por ahí hay gente que lo normaliza, pero el laburo de la gente se va. O sea, que a vos te digan, che, mirá, te van a despedir, ¿entendés? Y que vos vivas con esa angustia. Pero son los juegos de la política, digo, esto de, no sé, los acuerdos, lo de, viste, la campaña del miedo, los acuerdos entre distintos espacios políticos, es lamentablemente, pero esto es así en la Argentina. Ahora, que eso pase después de la elección, ya con el resultado consumado, es extraño. Sí, la verdad que sí. Por ahí llevar un poco de tranquilidad. Nosotros no venimos a jugar con el laburo de nadie. Lo que sí tenemos que tener en claro es que necesitamos funcionar, necesitamos que la gente que labura en el municipio labure y labure bien, ¿sí? Nosotros no venimos a echar a todos los empleados del municipio de Gualeguaychú. Obviamente que hay funcionarios políticos, son alrededor de 97 hoy según el organigrama, que hay que rever la conducción de las áreas, de las direcciones, de las secretarías. Pero eso no sería echar porque esos son, totalmente. Esos sí son equipos políticos y cada pero hay personas que cumplen funciones técnicas, ¿sí? En los centros de salud, en la municipalidad incluso. Y vamos a necesitar la ayuda todos de todos ellos para poder encaminar el gobierno desde el primer día. Ahora, a partir del lunes, vamos a empezar a iniciar la transición, que fue acordada con el intendente en ejercicio, con Martín Esteban, y empezar a juntar los equipos técnicos para recibir el informe de la agenda de cada área, de cada dirección,
sobre todo en lo más próximo. Tenemos que hacer una intervención rápida, por ejemplo, en el Corsódromo, la fiesta del pescado y el vino, a la colonia, bueno. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son las cosas que vos decís, esto hay que atacarlo ya? El Corsódromo, el Corsódromo, por ejemplo, que tiene una cuestión, o sea, esto es muy difícil para el gualeguaychense, esto siempre lo digo, mirar a la ciudad con una mirada crítica sobre sí mismo. Vos le preguntás a un gualeguaychense y siempre te va a decir que Gualeguaychú es la mejor ciudad del mundo. Sí. No importa si está de acuerdo o no con el gobierno, pero eso no pasa en ningún lado. No. Y vos le preguntás a alguien de María Grande, de Concordia, de Paraná incluso, y no te contestan eso. Entonces nosotros ahí también, eso es fantástico porque crea la pertenencia que tenemos como ciudad, ¿no? Y lo que somos capaces de lograr si trabajamos todos juntos, pero también nos impide poder rever cuestiones que tenemos que solucionar con una mirada crítica, ¿sí? Entonces, si nosotros entendiéramos que podemos mejorar muchas situaciones, primero los problemas hay que verlos para poder solucionarlos. Lo del Corsódromo es como que se juega con esto de que no se puede hablar del estado del Corsódromo porque entonces afecta a la temporada turística. Al contrario, tenemos que hablarlo, tenemos que solucionarlo antes de que lleguen los turistas, ¿sí? Algunas intervenciones en el Corsódromo hay que hacer de manera rápida. O sea, yo no sé, ustedes han pasado por el Corsódromo de día. Yo estoy diciendo, digamos, hay muchas cosas que faltan, es cierto. Digamos, yo lo he planteado muchas veces acá en la radio, es un espectáculo, es como que la Champions League se juegue en la cancha de la Ferrer. Pero lo cierto es que ahora el municipio ha intervenido y ha hecho varias cosas. ¿Qué ves que le falte? Digamos, vos decís, bueno, el gobierno habló de las 2 tribunas, asfaltaba las calles, cuerpo de baño que se hizo en el sector norte, creo que se va a empezar en el sector sur. Bueno, los sectores, por ejemplo, de los VIP, ¿sí? Donde teóricamente funcionan los VIP, cuando vos acá, hay, primero, material suelto. Las tablas que están en el piso, si vos... Sí, o sea, es peligroso, o sea, es peligroso. Eso hay que hacer una intervención urgente en esto, ¿sí? Obviamente que no vamos a poder dejar el Corsódromo como nosotros quisiéramos con un mes de gobierno, es real, pero sí en cuestiones de seguridad y también algunas modificaciones para poder lograr algo de accesibilidad se pueden hacer rápidamente, nosotros lo venimos evaluando. Y bueno, y hay que trabajar en esto. Digo, hay cuestiones que son de seguridad. ¿Qué otras cosas, Julieta? ¿En qué cosas decís esto en la ciudad? Es cierto que ustedes tuvieron una postura distinta a La Libertad Avanza, o Andrés Romero decían, no hay nada bueno de esta gestión, todo está mal, todo es un desastre, y ustedes tuvieron una visión, o representaron una visión distinta, decían, bueno, hay cosas que están buenas, que hay que sostenerlas, y otras que hay que cambiarlas. Después te iba a preguntar por qué cosas el gualeguaychuense se va a encontrar con una postura, con una línea similar a la que venía, pero ¿qué otras cosas vos decís? Esto hay que atacarlo de entrada, el 11 de diciembre hay que empezar a cambiarlo. Mira, no es una cuestión, yo creo que lo que hay que atacar a partir de el primer día y dejar en claro y empezar a dar la imagen a la ciudadanía y esta visión de la construcción política y cómo tiene que ser. O sea, el gobierno que nosotros prometimos es un gobierno abierto, de escucha, de participación ciudadana, y eso es algo que tiene que funcionar desde el primer día. Obviamente que siempre todo es mejorable y que uno va encontrando también las herramientas que funcionan y las que no, y las que funcionan mejor. Pero en términos, digamos, de visión política, creo que eso tiene que cambiar desde el primer día, tanto en el Consejo como en el Ejecutivo, en la relación con las instituciones, con las ONG, con todo. Eso por un lado. Bueno, vos ahí, en el caso del Consejo, vos vas a tener un rol clave, porque en que eso sea así. Por supuesto, y además acá hay que... yo creo que vamos a tener una oportunidad de cambiar la visión sobre el Consejo. A mí muchas veces me da la sensación, como ciudadana, ¿no?, de que había un consejo que estaba, un poder legislativo local que estaba muy lejos de lo que sucedía. O sea, sentía muchas veces que estaba aislado, que terminaban discutiendo cuestiones que no, o que se estaban peleando por cuestiones, porque ni siquiera eran discusiones, era tu postura, la mía y se acabó, tipo la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no? En el que no hay una discusión sobre algo, hay monólogos. Yo creo que tenemos la responsabilidad de que no haya monólogos, de que podamos discutir cuál es la ciudad que queremos. Y el Consejo, y el Honorable Consejo Deliberante,
tiene la función de diagramar el desarrollo de la ciudad, ¿sí? No tiene una función secundaria, no es una escribanía del Poder Ejecutivo. Siempre y cuando los concejales que trabajen allí entiendan que no se trata de una escribanía del Poder Ejecutivo, al contrario. ¿Vos sentís que fue así en la gestión Piaggio? Sí, totalmente. Totalmente. No había discusión, incluso los proyectos eran mirados, depende de quién los presentaba. O sea, no puede ser que la oposición no haya podido aprobar un proyecto. ¿Realmente entendemos que no tuvieron una buena idea en 4 años? Entonces digo, el trabajo tiene, si hay alguien, algún concejal... ¿No hay ningún proyecto que haya, eso es así? ¿Es real? No hay, incluso el BEGU, por ejemplo, lo presentó Juntos por el Cambio y después lo presentaron por otro lado y por otro lado fue aprobado. Digo, si nosotros no entendemos que la discusión, que a la ciudadanía no le interesa de quién viene el proyecto, de que necesitamos ordenanzas que funcionen, que necesitamos una legislación que sea ordenada, que sea clara. Realmente yo no creo que a las personas les interese quién fue el autor. Interesa que la normativa funcione y en ese sentido tenemos que trabajar. Pero esto es, cuando uno crea normativa, se habla de como que si fuese algo muy burocrático, ¿viste? Y como que a la gente no le interesa esto. Y no es así, porque cuando vos creás normativa y esa normativa es coherente, concisa, detallada, no deja lugar a dudas, entonces creás seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica hace que vos puedas invertir, que no pierdas tiempo, que no pierdas esfuerzos, que no pierdas Ahora, plata. por lo que decís, vos sos consciente de que hay una mirada muy crítica del común de la sociedad por lo que pasa en el Consejo. Sí. Hay sueldos digamos que han subido de manera exponencial en los últimos años. Y si uno va y toma la cantidad de guita que le cuesta el Consejo de Gualeguaychú por los proyectos que realmente ahí se gestan, que se digamos qué proyectos fueron paridos en el Consejo, pues decís, acá hay algo que está desequilibrado. El problema es que necesitamos entender que el Consejo Deliberante es el legislativo local. Y yo creo que eso no la ciudadanía no lo aprecia así, también por lo que todos hemos hecho para eso, ¿no? Yo no fui concejal, ni mucho menos, pero no me saco el lazo, digo. Me parece que hay que jerarquizar la discusión. Esto no puede ser una tribuna en el que estemos discutiendo en el Consejo Deliberante qué dijo Cristina Kirchner o qué dijo Mauricio Macri. Esas cosas no suman a la... Por ejemplo, una de las cosas que hay que atacar rápidamente es... Yo digo la modificación, pero en realidad la ordenanza del plan... Si uno ve que los concejales están tratando el repudio a una declaración decís, la verdad esto a mí no me cambia la vida nada. Totalmente. Pero sí hay que entender que el Consejo tiene la función de diagramar el desarrollo de la ciudad. Por ejemplo, el plan de ordenamiento territorial, que hay que modificarlo, en realidad revé su revisión cada 2 años. Esto tampoco es algo que se ha hecho y nosotros tenemos pedidos de excepción todo el tiempo. Claro, sobre eso se ha apuntado mucho, ¿no? Sobre la cantidad de pedidos de excepción, cuando en realidad lo que habría que trabajar es sobre la misma ordenanza y modificar la ordenanza. Aparte la prevé. Ajá. O sea, el POT prevé, Claro. se ha revisado cada 2 años, la misma ordenanza. Pero no o sea se ha que hecho. No se ha hecho. Eso hay que modificarlo. Nosotros ya estamos convocando a los consejos, a los colegios profesionales para trabajar en esto también. Y yo lo he hablado mucho con mis compañeros de lista, con nuestros hoy concejales electos. Tiene que haber una relación muy clara, sin mezclar cuestiones ejecutivas y legislativas, sí. Aunque hay algunos ejemplos, por ejemplo, te digo en Concordia, que funcionan con los concejales en entidades, por ejemplo, el Encotur, en turismo. Pero sí que tiene que haber una relación mucho más estrecha con las políticas públicas de oficialistas y de opositores, ¿no? Con las políticas públicas que funcionan, que está llevando adelante el gobierno y el Estado, porque si no es muy difícil legislar, sobre todo para quienes son oposición, digamos. Nosotros venimos con la mirada de lo que es también ser oposición y entendemos que el gobierno no puede volverse lo que nosotros hemos vivido estos años. Al contrario, que tiene que ser abierto a
a la oposición también. Recién decías que hay cuestiones que son más urgentes porque arrancan, qué sé yo, turismo, carnaval, fiesta del pescado del vino. Sobre el turismo, bueno, hubo un título que surgió, la posibilidad de ya pedir al privado una intervención, la creación, o sea, o que presidan el Consejo Mixto. ¿Cuál es la mirada que tienen en particular sobre eso? Tomando en cuenta que básicamente los agarra con el comienzo de gestión y la temporada casi encima. Sí, la creciente, ¿no? Mirá, nosotros entendemos, primero hay mucho para trabajar en turismo. Nosotros somos, siempre lo digo, una ciudad con turismo. Creo que lo conté acá también. O sea, vos vas a la oficina de turismo hoy de Gualeguaychú y salvo algunos lugares públicos que se promocionan, no hay una oferta, digamos, atractiva de experiencias para el turista. Siquiera para quienes vivimos acá. O sea, muchas veces es difícil acceder a eso. Entendemos que, que es un factor de desarrollo enorme y que además el turismo puede crecer por lados que hoy no han sido tenidos en cuenta o quizás no se ha querido explorar en este sentido, pero por ejemplo, dragando el río Gualeguaychú, que es algo que yo entiendo que a mucha gente le parece polémico, pero es algo recomendado. O sea, dragan ríos en todo el mundo, digamos. Esto no es una cuestión en términos ambientales. ¿Es factible económicamente? Sí, bueno, es el compromiso que tenemos de Rogelio Frigerio, porque esto va a ayudar para evitar o para mitigar las inundaciones. Se comprometió al dragado del río Gualeguaychú. Sí, fue uno de los ayudar a dragar el río Gualeguaychú y la terminación del hospital centenario fueron las dos. Y un centro de rehabilitación proyectado, por supuesto, de adicciones fueron los compromisos que adoptó. Bueno, y con el dragado Palit. vos que ves turismo náutico, digamos. Hay un montón. O sea, nosotros podemos tener un turismo náutico todo el año, con posibilidades de que deja mucho dinero en la ciudad, me refiero, que es ecológico. O sea, hay un montón de cuestiones en relación a cómo se construye una ciudad turística, entender que no es... O sea, hay cuestiones que son ideológicas, ¿entendés? Que no es solamente del Estado. Nosotros vamos a tener que ayudar a los prestadores que van a sufrir las consecuencias de estas inundaciones también. Entonces, ahí tiene que haber un rol del privado en la visión turística de la ciudad, en la marca de la ciudad, ¿sí? En vender a Gualeguaychú como un lugar tranquilo que viene a ofrecer naturaleza, que viene a ofrecer experiencias. Ahora tenemos un montón de viñedos también y, por ejemplo, se promocionan desde Turismo de Pueblo Belgrano y no desde Gualeguaychú, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que hay que rever para ofrecer un catálogo de experiencias que Gualeguaychú ya tiene, ¿sí? Y que yo siempre digo, no puede ser muy difícil poner un QR en los restaurantes y que vos te enteres de toda la oferta gastronómica y turística de Gualeguaychú. Hay que trabajar también, por ejemplo, con los alojamientos, informarle a la sociedad cuáles son los que están habilitados, cuáles están homologados. Tenemos un solo alojamiento que es accesible, ¿sí? Una persona que viene con capacidad, discapacidad motriz, solamente tiene un lugar para alojarse en Gualeguaychú. Esto es algo que hay que acompañar desde los incentivos, ¿sí? Pero me parece que necesitamos... Hay cosas que se pueden hacer rápidamente, esa pero... discusión, yo lo he hablado con prestadores turísticos y les planteaba, no sé, turismo rural, por ejemplo, no está desarrollado el turismo de empresas, el turismo de oficina, por ejemplo, tampoco, y es algo, estamos a 200 kilómetros de la capital, donde está el núcleo de oficinas y empresas. Digo, ¿cómo se desarrolla eso? Mira, primero yo creo que por eso también es la propuesta de cómo se elige el consejo, ¿no? Bueno, en eso ustedes plantearon ahora la idea de que se dé desde el... Porque son los prestadores. Esto es una cuestión... A ver, nosotros podemos idear la ciudad, hay que reconciliar la idea, ¿sí?, de las necesidades de la ciudad y tener un punto de encuentro entre las necesidades de la ciudad y el plan del gobierno. Muchas veces yo siento que están desvinculados entre sí,
que llega un momento en el que se pierde, que lo único que termina existiendo es el plan de gobierno sobre lo que creen, las necesidades que tienen los ciudadanos, ¿no? Y en este sentido, la manera de poder acercar a las partes, porque obviamente los prestadores también cada uno tienen intereses sectoriales, esto es una realidad, ¿sí? Hay que hacer una planificación de cómo desarrollar la marca Gualeguaychú, de qué ciudad queremos ser. Esta discusión la tenemos que dar. ¿Qué turismo queremos? ¿Tiene que ser un solo tipo de turismo? ¿No? Pero son discusiones que tenemos que tener. Yo creo que para todo hay eso... algunas cuestiones que ya están claras, que por ejemplo me parece que el común de la ciudadanía no quiere el turismo reviente, no quiere el fin de semana largo explotado, no quiere la gente... Bueno, sin embargo, vos, por ejemplo, vas a ciertos lugares de la Ribera, ponele, y ellos te dicen, a nosotros nos sacaron nuestras fuentes de ingreso, ¿no? Entonces, digo, yo no creo que la conversación esté cerrada, creo que son discusiones que sí tenemos que dar, entendiendo que obviamente es más beneficioso, que no es beneficioso el turismo de fiesta y reviente que solo llega el fin de semana. Sí, pongámosle para que no suene mal el turismo joven. Es que eso no es el turismo joven. Hay lugares donde hay turismo joven y no es un reviente todo el tiempo de personas rompiendo cosas. O sea, no. Y vos decís, esa matriz turística o ese perfil turístico de la ciudad se pone en discusión ahora. Yo creo que sí. Se va a elegir un norte hacia dónde ir, a ver una discusión y decir, bueno, a ver qué queremos como ciudad. Yo siempre digo que a mí me da la sensación de que a Gualeguaychú en algún momento es como que le tocó ser turística. No lo eligió. Tal cual. Bueno, nosotros formamos nuestro turismo alrededor del carnaval, ¿sí? Me parece que eso retardó la discusión sobre qué es lo que queremos nosotros como ciudad, más allá de ser una ciudad que tiene carnaval. Digo, ¿qué es lo que ofrecemos? Podemos tener playas accesibles, por ejemplo. Podemos trabajar en turismo accesible. Hablo mucho de esto porque me parece importante y hay que entender que luego de la pandemia el turismo es más programado. O sea, antes quizás espontáneamente la gente se levantaba y decía, bueno, un fin de semana me voy a pasear a tal lado. Luego de la pandemia, esto estadísticamente dejó de suceder. Vos cuando te vas a algún lado, googleás qué podés hacer allá, qué planes tenés, qué oferta gastronómica tenés. Digo, nosotros tenemos que modernizarnos en ese sentido, porque Gualeguaychú tiene una movida cultural y gastronómica muy linda, que muchas veces ni el gualeguaychense conoce, en muchos aspectos, y que hay que darle promoción. Yo digo, hay un montón de cuestiones que nosotros tenemos en los hechos, pero que necesitan ser encaminadas con una visión estratégica de desarrollo. Si vamos a desarrollar, por ejemplo, el turismo ecológico, hay un montón de experiencias, tanto náuticas como... Sí, que de hecho te pensaba mientras decías esto, que por ejemplo la principal plataforma de búsqueda de alquileres, que es Airbnb, tiene la posibilidad, o apenas vos alquilás en un lugar, te dice, estas son las actividades que puedes hacer en ese lugar. Digo, cuando vos buscas, automáticamente te dice qué otras cosas se pueden hacer en el lugar en el que vas a alquilar. Pues dice, a Gualeguaychú le falta manejar eso. Sí, y no solamente eso, que además, por ejemplo, yo contaba el otro día de una influencer que vino a Gualeguaychú y fue a la oficina de turismo, la mandaron al Corsódromo y en el Corsódromo miraba así y dijo, che, mirá, yo pensé que Gualeguaychú era otra cosa, que era más que esto, es una ciudad grande, se termina yendo a Colón. Y en Colón, bueno, tuvo su experiencia y mostró a todos sus miles y miles de seguidores que lo siguen para ver a dónde ir, ¿no? Claro. Porque son estas cuentas que... Entonces digo, me parece que hay un montón de oferta que hay que darle sentido y coordinarla. Sí, coordinar en el buen sentido, ayudar a los prestadores, me refiero. El Museo del Carnaval también, ¿no? Si no fue a ningún lado, se quedó mirando la tribuna. Bueno, esto lo estoy diciendo en términos de lo que sucede con estas cosas, que también son estrategias que usan un montón de ciudades. Por ejemplo, el Carnaval de Corrientes tuvo un impulso enorme, además de lo que es, ¿no? Por ejemplo, con la visita de influencer. Esto sucedió, digamos. Y que fueron días que todo el mundo estaba diciendo, mirá, estuvo fulanita en el... Digo, me parece que hay que tener una visión estratégica, pero primero tenemos que discutir qué es lo que queremos como ciudad. Y esa es una discusión que hay que dar. Y esa no es la mirada de Julieta Carraza ni la mirada de Palito Davico, sino que es una discusión que tenemos que tener.
Ujú. Y con el carnaval, ¿qué mirada particular tienen? Porque siempre se habla mucho, pero históricamente surgen cuestiones que no se terminan de poner de acuerdo, este tipo de reclamos que decías vos, de lo que es el corsódromo, del municipio te hablan de un trabajo integral, pero sin embargo vos te das cuenta que para el carnaval en particular faltan algunas cosas. Primero, ¿han tenido ya contacto con la gente de la comisión? Y segundo, ¿cuál es la mirada del gobierno del próximo gobierno, con respecto a la fiesta que nos da entidad en la ciudad? Sí, un poco es entender que es un espectáculo privado en un espacio público y ese espacio público es público y bueno, y hay que accionar para que, y es una actividad que trae mucha plata a la ciudad. Nosotros nos reunimos ya antes de las PASO, creo, con la gente de la comisión y seguramente en toda esta transición, sobre todo teniendo en cuenta que vamos a tener el inicio de la temporada del Carnaval 2024 a pocos días de asumir. A los 20 y pico de días. En ese sentido, obviamente, trabajar en lo urgente, en lo necesario y lo urgente para esta edición. Y después sí, la idea siempre es poder trabajar en términos colaborativos con la Comisión del Carnaval. Esto es básico. Es el ¿Ya están espectáculo de tendidos los Gualeguaychú. puentes en ese sentido? Porque yo sé que Palito ya se ha reunido con gente de la comisión. Digo, ¿imaginás un vínculo? Perdón, ha tenido sus tensiones y probablemente las tenga con ustedes también, porque hay, a ver, el corsódromo es municipal, se dan comodato, hay acuerdos después por lugares, por las cosas que paga el municipio, va a haber negociaciones y en una negociación siempre hay tensiones. Ahora, ¿vos imaginás un vínculo distinto? Sí, mira, yo creo que por eso te decía cuando vos me preguntabas hoy qué es lo primero que hay que cambiar y que yo te salía con esto que pareció como filosófico de la mirada de la construcción política. En realidad es eso, ¿entendés? A nosotros nos tocó por muchos años ser oposición a muchos de nosotros. Y entendemos cómo se generan acuerdos. Pero del otro lado tiene que estar la puerta para generar esos acuerdos. La misma discusión la podemos tener con la relación que ha habido con CODEU, con los clubes, con las ONG, con todos, ¿sí? Yo veo un gobierno un gobierno actual que se encerró en sí mismo. Creo que no fue la misma actitud en la primera gestión que en la segunda. Parece que ahí sí hubo un encierro del piagismo en sí mismo. Y de esto hay que salir. Y en una negociación, por eso es negociar, todos tenemos que entender que hay intereses y que en esos intereses no siempre vas a ganar, o sea, no es todo o nada, pero sí hay que, generar la mayor cantidad de acuerdos posibles. Yo no creo que sea algo tan dificultoso, obviamente que en lugares, por ejemplo, como el Carnaval, que es un lugar público con un espectáculo privado, hay que sentarse y trabajar con los clubes, con la comisión y lograr acuerdos. Seba, no creo que sea tan trágico. Hay que sentarse con otra actitud. Julieta, el 19 de noviembre los argentinos tenemos que elegir quién es nuestro nuevo presidente. ¿Qué mirada tenés de eso y qué postura tenés ante ese balotaje? Mira, es un poco haciendo el duelo, digamos. A mí me genera mucha tristeza. Y me es muy difícil la elección. ¿Haces el duelo, decís, por la derrota? Por la derrota de Bullrich. Yo realmente creí que iba a entrar al balotaje. Y bueno, la verdad que es una decisión que tenemos los argentinos muy difícil. En primer lugar porque Sergio Massa, que es algo que para mí es inentendible, ¿no? Como un tipo que es ministro de Economía en la crisis económica, social y te diría política más importante de la que yo tengo uso de razón, ¿sí? Y la mitad de la población, puede salir primero en una elección. Sí. Es algo que a mí sinceramente me llama mucho la atención. Sí, a mí también. Lo que debería es generar una autocrítica dentro de los otros. Totalmente. Dentro de Juntos por el Cambio. Pero en Juntos por el Cambio me parece que... Totalmente. Yo siempre digo, Juntos por el Cambio la chocó. O sea, realmente la chocó. Hubo una interna que fue destructiva, ¿sí? ¿Cuál fue el rol de Macri ahí? Porque yo tengo mi mirada y mi opinión y creo que fue realmente muy nocivo y que es el gran responsable de la derrota de Juntos por el Cambio. Creo que primero destruyó la candidatura de Larreta y después hizo lo propio con Bullrich.
¿Vos qué pensás que pasó? ¿O quién crees que es el responsable de haberla chocado, como decís? Yo creo que no hay un responsable. Que tanto Patricia como Horacio, que se subieron, o sea, se probaban el saco porque el que ganara la interna iba a ser el nuevo presidente, se divorciaron de la realidad. Yo siempre lo decía, se están peleando en el Titanic. O sea, el país está incendiado y nos estábamos sacando, ¿viste? Sacando chispas en cuestiones absurdas, totalmente absurdas. Y eso llegaba abajo, ¿no? Me refiero al interior del país, a los municipios, con mucha... Yo lo evaluaba con mucha tristeza, con mucha angustia, porque realmente se veía venir, ¿no? Se veía venir que si seguíamos enfrentándonos de la manera que nos estábamos enfrentando, por cuestiones egocéntricas, digo, nada más, porque no había tampoco... Por poder. Por poder. Por quién manejaba, por quién se sentaba en el sillón, ¿no? Más que por el poder. Porque el poder de última se construye. Creo que hubo muchos responsables. Creo que todos de alguna manera somos responsables de no haber tratado de evitarlo. Obviamente algunos con más responsabilidad que otros, mayor por más capacidad de acción. por tener más ahora, injerencia. Dado ese resultado y una elección desastrosa de Juntos por el Cambio a nivel nacional, que incluso yo lo decía el lunes post elecciones, valora más todavía lo que pasó acá en Gualeguaychú, Juntos por el Cambio en la provincia con Frigerio, porque salieron airosos de ese desastre. ¿Ahora qué? Digo, pues vos sos radical y, digamos, está el ministro de Economía que tiene 140 puntos de inflación, dólar a 1.000 pesos, escasez de combustible, y del otro lado hay una persona que dijo Larreta bordea los límites de la democracia, tiene comportamientos realmente muy extraños y además habla del radicalismo. Ahora está tratando de encontrarle la beta para cautivar a algunos radicales, pero habla del radicalismo como lo peor que le ha pasado a la Argentina. Habla de Alfonsín como que el peor presidente de la historia. ¿Vos qué te pasa con eso? Dice literal que que hace boxeo, ¿no? Con la cara de Alfonsín. Sí, mira, yo no lo tomo en términos partidarios a esto. El radicalismo no es lo que Javier Milei dice que es el radicalismo. No, y nosotros, claramente, obviamente, nosotros obviamente no somos, no sé si obviamente, nosotros no somos anti algo. Somos personas con creencias y valores propios, ¿no? Los radicales, con una construcción. Y la mayoría de Juntos por el Cambio también. Digo, entiendo que ante la opción kirchnerista, antikirchnerista, esta falsa dicotomía que se plantea en la Argentina, ¿no? ¿Vos sentís que Massa es kirchnerista? Pues se habla mucho de eso. Sí, chico. Sí. Sí, yo sí. Al menos avala el kirchnerismo, con sus matices, todo, digo, él plantea seguir con el modelo actual, más allá de algunos cambios, pero cambios que no ha hecho, ¿no? A hoy. Lo que estaba diciendo es que en esta dicotomía de, kirchneristas, antikirchneristas, entiendo que se vuelve fácil la solución. Entonces uno dice, bueno, voto al que no es kirchnerista. Mi problema en particular, y entiendo que el de muchas personas, es entender que uno tiene valores, creencias, principios, y que bueno, que no están representados por ninguno de los dos. Y yo no puedo tampoco salir a decirle a la gente que hace 5 minutos le pedía el voto, un voto razonable por Patricia Bullrich, una mina que, tiene una construcción de muchos años. Yo no puedo no ser coherente con lo que pienso. La verdad es que yo no... Si voten al que dijo que era una montonera que ponía montonera asesina. Y tampoco les puedo pedir a la gente que... que siga soportando lo que está soportando, porque esto es la institucionalización de la decadencia, ¿no? Estamos cada día más abajo. Ayer Gerardo Morales, presidente del radicalismo, en los 40 años de Alfonsín, dijo: voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que Milei no gane. Eso y decir acompañó a Massa es más o menos pero lo eso mismo. Es una postura personal Ahora, de Gerardo vos Morales. En lo particular decís, nosotros somos neutrales. Sí, que ser neutrales no es como muchas... primero que se ataca mucho al radicalismo, ¿viste? Esto es, si lo apoyás a Milei, bueno, entonces estás en contra de no sé qué. Si lo apoyás a Massa, bueno, en realidad sos un vendido. Y la mitad te dice el radicalismo no existe. Entonces vos ahí estás como... Bueno, no entiendo. La postura del radicalismo la tomó todos Juntos por el Cambio.
y la tomaron todos los gobernadores electos. Digo, la postura del radicalismo, no es del radicalismo, es de Juntos por el Cambio, en primer lugar. Los únicos que hasta ahora dijeron otra cosa son Macri, Bullrich y, no sé, Lombardi, Guasel. Claro, y bueno, y del otro lado Gerardo Morales, que no ha dicho literalmente que lo va a acompañar a Massa, pero que tiene apreciaciones que están al borde. ¿Sí? Lo que nosotros estamos planteando no es ni voto en blanco, ni voto nulo. Lo que nosotros entendemos es que no es imprescindible, o sea que cada uno, como decía, ayer se cumplieron 40 años, como decía Raúl, cada argentino va a ser dueño de su futuro. Lejos estamos, pero sí creo que de elegir su destino, que va a ser un voto a conciencia, que mucho lo vamos a decidir ese día en el cuarto oscuro. O sea, no es fácil la elección que tenemos en la Argentina, realmente. Y no tiene ningún tipo de sentido para nosotros tener que ponernos de acuerdo en algo que es tan complejo. Yo creo que cada uno, primero que cada persona va y vota. Y esto es así, o sea, los dirigentes no direccionan votos. No direccionan votos. Si no, tendríamos que haber estado hablando de que los votos eran cautivos, y esto no es así. Sí, los votos de Larreta evidentemente no fueron a Bullrich, por ejemplo, pese a que Bullrich es un análisis, ofreció que Larreta sea jefe de gabinete. Y no se pero fue parte de la interna destructiva, que por ejemplo yo siempre digo, en la provincia y en la ciudad, nosotros no tuvimos esa interna. Aún, por ejemplo, con Pedro Galimberti no pegando. Sí. Igual yo te podría decir que acá en Gualeguaychú hubo gente que estaba en la interna que impugnó a Davico. ¿Quién? Y estuvo en las impugnaciones. A ver, Luis Leis era un aliado de Francisco Álvarez y en los mails de la impugnación a Davico salieron del correo de Luis, eso lo vimos todos. Está bien, pero no fue Francisco, ¿eh? No, bueno, yo entiendo bien, que... Pero, a ver, esto es como me diga, bueno, fue Julieta, no fue Palito. Bueno, se supone que son parte de... Mira, nosotros después de la interna de Juntos por el Cambio fue picante. Después se ordenó. Sí, pero se ordenó. Sí. Pero se ordenó. O sea, nosotros nunca vivimos el nivel de agresión que se vivió a nivel nacional. O sea, yo no la veo así. El día posterior a las PASO estábamos todos juntos trabajando y así estamos hasta el día de hoy, organizando la transición. No, y en la provincia te puedo decir lo mismo. O sea, no hubo agravios personales. No se personalizó la política y sí lo hizo el peronismo, Massa, ¿no? Sí. Ahora digo, el reciclado de la política, porque de un lado el barrer los ñoquis de la cámpora y del otro lado es la Montonera, vení dame una mano, es Massa de Larreta, vení ser jefe de gabinete, digo... Bueno, Javier le entiendo que le ofreció un lugar a la izquierda, una cuestión muy extraña, o sea, en la Argentina nadie tiene tranquilidad, ¿no? Hay que chequear, yo estaba chequeando la noticia porque decía, ¿esto es real? Sí, es real. Pero sí, es real. Sí, es real. Julieta, gracias por venir. Gracias a ustedes. Julieta Carraza, viceintendente electa de la ciudad, pasó por la mañana de Ahora o Nunca. 23 minutos, ya se fueron de las 10 de la mañana, nos queda un tramo de programa, no te vayas. Con el primer mate, Ahora o Nunca. La manera que elegís todas las mañanas para estar informado.